transmitiendo desde Chulucana para el Perú y el mundo. Nos encontramos hoy, como todos los sábados, un programa más de libertad con responsabilidad. Como liberales clásicos, anunciando nuestra propuesta ideológica de respeto de la propiedad privada, el mercado libre y el gobierno limitado. En esta oportunidad tenemos a bien presentar a un colega que es también natural del distrito de Buenos Aires, de la provincia de Morropón, con quien vamos a compartir un tema por demás importante, interesante, que es respecto a la violencia sexual. Vamos a conversar con el doctor Gino Javier Aguirre Yarleque. Vamos a hacerle una presentación respecto de su hoja de vida, una breve reseña de su vida profesional. Él es abogado litigante en Derecho Penal y Derecho de Familia por la Universidad César Vallejo de Piura. Curador procesal actualmente por la Corte Superior de Justicia de Piura e Ilustre Colegio de Abogados de Piura. Ha ejercido el cargo de asistente de la primera Fiscalía Penal Corporativa de Piura, sede Piura. Actualmente es director del estudio jurídico Cipión y Aguirre Abogados Asociados. Actualmente tiene su oficina en la ciudad de Piura y también su despacho en el distrito de Buenos Aires, en la provincia de Morropón. El doctor Javier Aguirre Yarleque es un destacado abogado piurano, natural del distrito de Buenos Aires, Morropón, con sólida trayectoria en litigio penal y derecho de familia. Es abogado titulado por la Universidad César Vallejo, colegiado por el Ilustre Colegio de Abogados de Piura, cuenta con diplomaturas especializadas en derecho penal, derechos humanos, gestión pública, violencia contra la mujer, así como del derecho parlamentario, municipal, derecho administrativo y procedimiento administrativo sancionador. Actualmente se desempeña como curador procesal designado por la Corte Superior de Justicia de Piura, brindando defensa técnica a personas en condiciones de vulnerabilidad procesal. Asimismo, fue asistente de la primera Fiscalía Penal Corporativa de Piura, donde fortaleció su experiencia en el sistema penal acusatorio. Actualmente, pues, es director del Estudio Jurídico Cipión y Aguirre Abogados Asociados, con sede en Buenos Aires y en la ciudad de Piura, desde donde lidera la defensa de casos de alto impacto social con un enfoque ético, técnico y comprometido con la justicia. Muy bien, estimados televidentes del canal 23 de Veraz TV, presentamos ahí al doctor Gino Javier Aguirre Yarleque, con quien vamos a tener a bien a conversar un tema importante relacionado a la violencia sexual. Estimado doctor Gino, adelante. Gracias, doctor. Bueno, primero saludar a toda su teleaudiencia, agradecerle por su invitación en este espacio tan importante a través de Veraz TV y su programa Libertad con Responsabilidad. La verdad es que estoy muy agradecido, muy contento por retransmitirle a todo su público parte de lo que es la experiencia como un abogado litigante y sobre todo hablar respecto de un tema muy importante y muy cotidiano, por decirle así, en la actualidad, ¿no? Sobre el tema de violencia sexual. Muchas gracias, muy agradecido con la invitación, doctor. Muy bien, doctor Gino. Bien, el tema que vamos a conversar, doctor, es la protección legal de las víctimas de delitos sexuales, Así ¿no? es. Avances, retos y recomendaciones. Ajá. Ahora, este tema pues es diario, ¿no? Todos los Exacto. días se ven Sí, casos sí, básicamente educativos a nivel observamos nacional, a ¿no? nivel Es la nacional. jurisdicción de nuestra región también, hay que decir acá de nuestra provincia. Ujú. Doctor, con respecto al tema, ¿cuáles consideras que es el principal reto que se enfrentan las víctimas de los delitos de este tipo de violencia Claro, sexual al buscar pues la anhelada justicia, ¿no? así es. Bueno, quisiera primero empezar, doctor, con una breve introducción.
Digamos que el delito de violencia sexual vendría a ser una de las formas de violencia, porque ya sabemos que hay varios tipos de formas de violencia, ¿no? Sin embargo, pienso yo de que es una de las formas más graves, traumáticas para la víctima que sufre actualmente, ¿no? Sin embargo, pues en la actualidad han habido grandes avances normativos que han permitido fortalecer estos órganos de auxilio, por decirlo así, en función a la protección de las víctimas, ¿no? Pero ahora, teniendo en cuenta el reto que tiene la víctima, en todo caso, es, digamos, tratar la revictimización, porque las víctimas generalmente empiezan con un tema de temor y vergüenza, ¿no? A lo largo, cuando ocurre el hecho, básicamente que es muy traumático, lo primero que va a enfrentar la víctima es la revictimización, la vergüenza y la timidez de poder expresar esto, ¿no? Entonces, sí, es un tema delicadísimo, y en ese sentido, el principal reto recae sobre cómo enfrentar, ¿no? Cómo avanzar después de la vergüenza y de una vez sentar las bases para iniciar todo un proceso judicial respecto a lo que es la violencia sexual. Con ese Así es. tema de la revictimización Así es. que se menciona Ujú. ahí, para que nuestros televidentes que nos escuchan también en Facebook puedan entender a qué hace referencia el tema de la revictimización. O sea, hay una víctima, pero cuáles son los pasos que da para la tutela procesal, ¿no? Y cuáles son los mecanismos ahí para evitar justamente esta revictimización, pero más que todo enfocándolo a entender qué ¿Qué se es la entiende por la Claro, la revictimización. revictimización es nuevamente retransmitir esa información del hecho cuando la víctima pasa ese hecho traumático y hay que nuevamente contarlo a las autoridades por una y por otra vez. Entonces, eso se vuelve como una historia que hay que nuevamente repetirla y repetirla por parte de la víctima. Y lo que se entiende por revictimización es justamente es tratar de que la víctima no dé a una sola, digamos, versión del hecho en una sola oportunidad y ya no tratar de recordar el hecho más adelante, a efectos de que no sienta esos sentimientos negativos que ha pasado justamente en la producción del hecho de violencia sexual. Justo, En eso tendemos por revictimización. claro, y ahí va el tema del pudor, de la vergüenza, El ¿no? tema del pudor y la vergüenza, sobre todo cuando recae en personajes o en personas, mujeres, que están todavía digamos, en el En la desarrollo, etapa de desarrollo. en la etapa del desarrollo escolar, Ujú. ¿no? Entonces, muchas niñas, señoritas, les da vergüenza contar esto y esto conlleva también el tema de la impunidad, porque muchas veces no lo dicen, no Claro. hacen la denuncia y finalmente se queda en un tema impune. Ujú. Y Así el es. tema de violencia sexual, para un tanto aclarar esos términos, no hace referencia solamente al acto en sí, ¿no? De violencia o Claro. la sexualidad, sino ya hay varias aristas, ¿no? El tocamiento, por ejemplo, Exacto. si lo puedes Claro, comentar ahí. justamente el tema de los estigmas sociales, ¿no? Estigmas sociales. Y eso tiene que partir primero por la sociedad en función a concientizar que debe haber un previo consentimiento para no llegar al tema de violencia sexual, Claro, básicamente. claro, pero también hay edades ahí de que Exacto. hablamos, para consentir un acto de índole sexual, debe haber cierto nivel de madurez, ¿no? Así es. Emocional, Psicológico. psicológico, la edad también influye, la edad legal, se puede aclarar ahí, doctor. Sí, por supuesto. Influye una edad en la que digamos, está parametrada y la que se va a sancionar. Evidentemente, si hablamos de menores de edad, esto no puede ocurrir. Se va a tipificar un delito de violencia sexual, sí o sí, ¿no? Entonces, sí está establecido, como ya lo conocemos, doctor, los parámetros legales para sancionar en base a las edades. Claro, porque ¿No? hablamos también de libertad sexual y la indignidad sexual, ¿no? La Exacto. protección, ¿no? Para hacer una diferencia, Así doctor. es. En ese sentido, ahí lo que buscan aquí las víctimas de estos delitos de con la libertad sexual es justamente proteger la indignidad cuando son menores de edad, ¿no? Y la libertad Y sexual, la estamos libertad. hablando
de ya Exacto. personas que tienen cierta Cierta edad, madurez cierta edad, legal. cierta madurez Ujú, contemplado en el marco normativo que permite que tú eres libre, ¿no? ujú, Y la indemnidad que es otro tema que no es lo mismo con el tema de libertad sexual, sino que proteger lo que es digamos, el tema sexual propiamente dicho del menor de edad, la ujú. indemnidad. Sí, Todavía está en una protección, ¿no? ujú. Porque incluso estamos hablando que en los delitos de violencia sexual habla de marcada la diferencia, ¿no? De Ajá, edad. A los 14 años ahora así o es, 16 años así estamos es. hablando de que 14 pueden, años. con la última modificatoria que se Con dio, la ¿no? última modificación. Pueden dar su consentimiento, pero aún así eso me parece un poco descabellado, porque imagínate 14 años para dar el consentimiento, Ujú. o sea, todavía estamos en una etapa, hablando fisiológica, psicológicamente, no está en una etapa madura, Así ¿no? es. Y más bien aquí sí habría, yo veo un reto mayor que Claro. nuestros legisladores, nuestras autoridades puedan poner aquí un coto, porque sabemos que hay situaciones y situaciones, ¿no? Por Claro. ejemplo, que para una edad de 14 años me parece que es una inmadurez, Así es. ¿no? Sí. Si vamos al término civil, estamos hablando de incapacidad todavía para tomar decisiones y afrontar las consecuencias legales. Pero bueno, si no nos salimos de ahí. El tema de otros retos que ve usted aquí, doctor, con respecto a esta búsqueda de justicia por parte de las víctimas de violencia sexual. Bueno, yo creo que también hay retos para la sociedad, ¿no? Porque no es fácil identificar a una persona que justamente ha tenido este tipo de problemas. No es una situación sencilla, pero que te da, la víctima da luces, pequeñas luces, para poder identificar. Y una de ellas es personas que se distancian mucho de su entorno social, ¿no? Sufren de ansiedad, por ejemplo, tienen problemas a nivel educacional, tienen problemas a nivel laboral de repente en su entorno donde se están ellos manejando. Entonces no es muy sencillo, pero lo que pienso yo es que se debe fomentar el apoyo sin juzgar a la víctima Correcto. y finalmente llevarla tramo a tramo dentro de su proceso judicial, y también tiene que intervenir el tema psicológico desde el primer momento en que toma conocimiento del hecho, ¿no? Claro. El principal reto, pienso yo, de las víctimas, además de la revictimización, es también lo que le estaba contando anteriormente. Eh, Ese es uno de los principales retos que fue El acompañamiento el ahí, acompañar. la Claro, sociedad también. exacto. La sociedad tiene que estar también involucrada en el tema de las víctimas. ¿Cómo logramos que la sociedad, la familia Ujú. se informe esto? Algunas, aquí retos también promover campañas de sensibilización por este tema. Las campañas de sensibilización, esto ya se viene dando, ¿no? Por parte del, creo que el Ministerio Por, de la Mujer, creo que claro, está. por parte del Ministerio de la Mujer, de Emergencia Mujer, de los centros de emergencia mujer, Ministerio Público, capacitaciones a los jueces y fiscales sobre estos temas, ¿no? Y sobre todo a los centros médicos también, ¿no? Que forman parte. Se viene con el tiempo capacitando y dando esta información. Pero solamente para los casos que ya cuando son víctimas de violencia, pero no para el tema de la prevención. La O sí. prevención, también, doctor, también tiene que venirse el tema de la prevención desde casa, Ya. iniciando desde casa, los colegios, y por qué no decirlo desde la propia instancia judicial, ¿no? Porque aquí se vislumbra un reto, lo que usted mencionaba, el tema del impacto social que tiene este tipo Así, así. de delitos, porque si vamos al tema del núcleo familiar para la protección de las víctimas de este tipo de violencia sexual, me parece que no estamos en un nivel de preparación adecuado. Padre, Claro, familia, ¿no? sí, Desconoce muchos aspectos. así es, así Y es. ahí también me parece es un reto fundamental que involucra el aspecto educativo. Claro, Eh, y eso, justo en el programa anterior estábamos hablando de eso, proyectando que el sistema educativo actualmente no nos brinda las condiciones adecuadas para poder ejercer la debida educación y formación a nuestros hijos para atender justamente el tema de la de la prevención. prevención, Uh -huh. así es. Bien, ¿no? Ahora,
¿Qué avances cree usted que se han logrado a nivel legislativo para eh, enfrentar Claro. estos temas que son muy delicados, como hemos mencionado? Bueno, como hemos mencionado, los avances, ya sabemos que existe una ley, que es la 3034, Ujú. y esa ley, pues con el tiempo se ha venido modificando, teniendo algunas modificaciones que han permitido tener algunos avances más, ¿no? En función a la protección de las víctimas. Y uno de ellos es justamente darle mayor eh, integridad a las víctimas, reforzar y fortalecer el sistema de los centros de emergencia mujer, por ejemplo, sobre ellos. Yo creo que esos son los principales avances que se ha tenido en esta normativa, pero siento que mientras más pasa el tiempo, la ley tiene que ir matizando, tener algunos matices más a la normativa para proteger a las víctimas como tal. Claro, en el aspecto de la prevención, sanción Y y erradicación, así erradicación, es. ¿no?, de la violencia contra la mujer, esa ley especial que usted menciona, Es una ley especial. la 30.634. Así es. Pero desde mi punto de vista, de mi perspectiva, no considero que se esté haciendo una gran defensa para Así es. erradicar, prevenir y sancionar, porque yo lo veo que lo han tomado por el tema ideológico, ¿no? Ah, De meter ideologías ahí, de justamente lo que usted dice, revictimizar, no se logra porque más bien victimizan y revictimizan a la mujer por su condición de mujer y criminalizan al varón por su condición de tal. de varón, claro. Entonces, cuando llegan con estas ideologías, porque estas vienen desde gobiernos internacionales, Así es. la ONU, ¿no?, aparentemente buscan proteger a la mujer, pero si vemos en la realidad, esta ley no ha logrado el De objetivo. repente la ley es muy funcional dentro del marco normativo de la misma, ¿no? Pero Sí. todavía en el aspecto práctico, todavía falta matizar esa ley. Se pierden ideologías Claro. y vea que no está funcionando el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, que dice luchar por las mujeres y no se ve eso. Más bien se está abocando a defensa de algunos grupos minoritarios, ¿no? Así es. Y ya sabemos por dónde va la defensa de la mujer. Y ahora incluso, ¿no?, para ponerlo en contexto ya a nuestros televidentes también, Así es. una ministra de la mujer que no sabe o no quiso definir qué es mujer. No sabe o no quiso decir, porque para no entrar en confrontación, o sea, decir, una mujer es un ser vivo que tiene su cromosoma Así es. XX, o sea, algo tan básico, ¿no?, que tiene vagina, que tiene todo lo de la estructura femenina, y no pueden definir qué es mujer. Porque dicen que mujer no es un aspecto biológico, sino es un concepto creado. Y por eso le hablo de ideología, ¿no? Ajá. Ahí se pierde el sentido de la norma que busca proteger, sancionar y erradicar, pero no está logrando la La realidad. violencia contra la mujer. Sí, entonces, otro de los avances que considera usted a nivel macro, normativo, para proteger a las víctimas, y cuando son menores sobre todo, que usted haya visto ahí. Bueno, yo pienso que uno de los avances también es la protección psicológica desde el primer momento, ¿no? Claro. Y bueno, también podría ser la empatía, la humanización por parte del sistema judicial y también la celeridad con la cual deberían actuar eh, cuando enfrentamos, digamos, hechos de esta magnitud, darle la mayor celeridad. Porque si bien es cierto, la norma tiene bastantes modificatorias buenas, pero que deberían aplicarse en la práctica, ¿no? Con total rapidez, celeridad, Ya, sobre todo, ¿no? sí, pero si vemos en la realidad, Justamente por eso, ¿no? Porque eh, todavía hay defectos todavía, me parece, sí, dentro de la realidad que no se están solucionando del todo. y Doc dice bien, porque no veo yo el aspecto presupuestal para Ajá. atender mejor o más optimización a las víctimas, justamente cuando son menores de edad aún Cuando más. son menores. Por ejemplo, si nos ponemos en un caso de una persona violentada sexualmente, en cualquier modalidad, de la sierra, por ejemplo, allá no se cuenta, por ejemplo, con la cámara GESEL
Y eso que hay una sola cámara GESEL para la cantidad de población que tenemos. Y en la sierra que no hay ni siquiera lo básico para atender a esta víctima. O sea, yo digo que hay una falta de presupuesto y ahí hay otro reto que evaluar también. Claro, como usted lo menciona, es un reto que evaluar por parte del sistema judicial, pero también cuando se trata de zonas tan alejadas dentro de la sierra, todavía existe ideologías, de repente como el patriarcado, ¿no? Que permiten dejarlo todo ahí y no avanzan a un sistema judicial, es decir, no llevan el hecho al sistema judicial, porque de repente muchas mujeres consideran de que es algo normal, ¿no? De repente hacerle caso al hombre, porque es hombre, entonces se queda ahí, justamente conlleva la impunidad, ¿no? Y en la selva también, en los últimos casos que se Ah, han exacto, escuchado, ¿no? exacto. Que consideran algo cultural. Algo cultural. No, o sea, desdicen pues, ¿no? de la dignidad de la persona humana. Las personas humanas tenemos dignidad y más aún nuestros menores de edad, ¿no? Que debemos proteger por el principio del interés superior de los niños y adolescentes. Y estaba en el tema de los avances legislativos, doctor, y aquí de repente alguna proyección legal que usted tenga, alguna propuesta para mejorar esto. Sí, claro, cómo no. O sea, propuestas legales, yo creo que, como usted lo mencionó, por ejemplo, el tema de la administración de justicia en base a la logística debe mejorar, ¿no? Para permitir justamente la celeridad en función a los procesos. Eso sería de repente un reto que tiene ya a nivel judicial, que permita que justamente no se quede ahí, porque hay cantidad de casos justamente de estos temas, ¿no? Y que todavía está en espera, como usted lo ha mencionado, tenemos una sola cámara GESEL, que no va a cubrir todo digamos, toda la provincia acá, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, la programación de fechas es bastante lejanas, ¿no? Desde ahí ya estamos teniendo un déficit, ¿no? Estamos teniendo una dificultad respecto a ello. Y eso que en la práctica también se ve en las reprogramaciones que hay por X razones, que se enfermó, pidió licencia, el fiscal, el juez, no sé, el encargado, el técnico de la Cámara GESEL, y peor todavía. Así es, así es. Ahí un tema más que presupuesto, que es, como yo siempre digo acá en este programa de Libertad con Responsabilidad, es hacer la reforma para que el presupuesto anual que se tiene para atender las diferentes necesidades de los diferentes ministerios se identifique que el dinero, dónde se está perdiendo y dónde debe ser utilizado, porque es el dinero de todos los peruanos, ¿no? Pagamos con los impuestos, para atender justamente estos casos, ¿no? Donde las víctimas de violencia sexual tienen que ser atendidas, como usted bien dice, con celeridad. Y el Poder Judicial sacó un eslogan, ¿no? Justicia que tarda, no es justicia, cuando después de 10 años sacaron una sentencia y dicen el logro del Poder Judicial, sacar la sentencia, porque justicia que tarda no es justicia. Claro. Dígame, si eso es algo... Celeridad. No hablamos de celeridad como tal. No hablamos de celeridad. Sí, hay todavía hay reformas que se tienen que hacer ya, desde ya, justamente para permitir que estos casos no queden impunes, ¿no? Exacto. Hay una tarea pendiente para usted que es joven abogado, de repente con los colegas abogados. O sea, dijo un economista que los abogados en realidad tenemos una gran tarea en la sociedad, y no solamente como abogados, para defender a otros seres humanos y en la economía también, porque es básicamente el principio de economía, para poder tener la libertad y poder ostentar una mejor y una calidad de vida. Tarea para nosotros. Así es, sobre todo para los que administran justicia, que vienen a ser nuestros jueces, y sobre todo para nosotros que somos los profesionales de derecho que hacemos valer los derechos de nuestros patrocinados, ¿no? La justicia, la tutela jurisdiccional. La tutela jurisdiccional. Efectiva. Así es. Entonces, Doc, ¿le parece vamos a un pequeño corte comercial y volvemos? En materia de familia, civil o penal,
Cansado de los abusos cometidos por terceros, entidades públicas y privadas, afectando tus derechos a la vida, la libertad y la propiedad privada. Estudio Jurídico García y Yarleque Abogados. Nuestros abogados especializados y con amplia experiencia le darán una solución. Abogado civil y político señor José Alfonso García Chunga. Abogada penalista señora Sara Elizabeth Yarleque Nanfaro. Empresa de turismo, rutas y parajes bonaerenses en Chulucanas. Síguenos en Facebook y TikTok como Rutas y Parajes. Piñatería Mi Fiesta te ofrece globos metálicos, burbujas, cromados, relleno para piñatas de adultos y niños, vasos, guirnaldas, cajitas de Drupal y mucho más. Ubícanos en Girón Apurímac 578 o llámanos al 931-84-43876. Síguenos en Facebook como Mi Fiesta Chulucanas. Soy Julia Espinosa, presidenta de la Asociación de Mujeres Emprendedoras del Distrito de Buenos Aires, de la provincia de Morropón, región Piura. Invitamos a todos los clientes, amigos, que vengan a disfrutar del delicioso chocolate a base de cacao orgánico. Nos encontramos ubicados en el Girón Bolívar 209, frente al Club Alianza. Vengan y disfruten nuestros chocolates orgánicos. Los esperamos. Buenos días amigos de Veras TV, Canal 23 Chulucanas. Estamos en el frontis de la Municipalidad Distrital de Buenos Aires. Hoy nos encontramos con la señora Gladys Panta, quien nos va a comentar de su empresa Corín Chocolates. Adelante. Hola amigos, soy Gabriela Panta de Medina. Tengo a mi cargo la empresa Corín Chocolate, que está haciendo unos chocolates ganadores. Venimos exitosos de ganar medalla de plata este año en el International Chocolate Awards de Lima. Por lo que los invito a todos ustedes a disfrutar de un real chocolate aquí en Buenos Aires de Morropón. Estamos ubicados en la zona de San José y es el único lugar donde ven un edificio blanco. Así es que todos bienvenidos a saborear nuestro chocolate. Muchas gracias. Estimados amigos, tengan ustedes muy buenos días. Soy la señora Delia Isabel Chévez Navarro, trabajadora de la chocolatería Rosemary. Les hago una cordial invitación para que vengan a degustar ricos chocolates de diferentes sabores y precios. Los invitamos en el Girón San Martín 440, Buenos Aires, Morropón, Alto Piura. Hola, hola. Mi nombre es Irma López Rojas, representante de Chocolates Guay. Bueno, para saludarles e invitarles aquí a Chocolates Guay que tengo en venta, unos productos de muy buena calidad, preparados con el cariño de siempre, de manos de esta emprendedora que siempre elabora estos deliciosos productos. Tenemos cócteles, cóctel de cacao, también cóctel de algarrobina, de café, bombones rellenos con fruto de la zona. También tenemos barras de chocolates comestible y también barra del 100% para su taza, del 70% también para, tiene 70 de chocolate y 30 de panela. También tenemos las bolitas de taza de cacao convencional, que bueno, son muy buscadas también, son bien ricas. Y aprovecho la oportunidad para invitarles a todos los interesados en este riquísimo producto hecho artesanalmente. Es un producto muy orgánico, pues sí. Estamos presentando el programa Libertad con Responsabilidad. Problemas judiciales en materia de familia, civil o penal. ¿Cansado de...? Del canal 23 de Veras TV,
Chulucanas para el Perú y el mundo. Aquí nos encontramos conversando con el doctor Gino Aguirre. Él es natural de Buenos Aires, abogado en Derecho Penal y en Derecho de Familia, y estamos conversando respecto del tema de violencia sexual, la protección legal de las víctimas de los delitos sexuales, los retos que tenemos como abogados, como sociedad también, estos temas que son por demás delicados y cómo es su real dimensión en la casuística, y hemos estado hablando ahí en esta primera parte del programa, ahí conversando con el doctor Gino, y ahora vamos a continuar con el diálogo y vamos a enfocarnos en la parte un poco más técnica de los procesos en sí, de estos tipos de casos de violencia sexual. Doctor Gino, con respecto a los certificados médicos legales, el reconocimiento médico legal aquí, ¿qué papel cree usted que juega esta pericia, ¿no? Bueno, el certificado médico legal es una parte crucial, es como el eje de la investigación, ¿no? Porque va a tener información clave, ¿no? Y te va a conllevar a tener un resultado sobre la lesión como tal, ¿no? Y sobre eso va a versar la investigación. Y sobre todo porque va a permitir tanto al juez como al fiscal tener un contexto más amplio, ¿no? Más amplio, una visualización más amplia, para poder el fiscal acusar y finalmente el juez proveer justicia o administrar justicia como tal, ¿no? Entonces partimos de ahí. Si tenemos los elementos probatorios, como es el certificado médico legal, que es la base, entonces podemos partir nosotros de poder probar el nivel de afectación que ha tenido a nivel, de la afectación, ¿no? como tal, de este hecho. Claro, y el contenido del reconocimiento médico legal hace referencia a que lo realiza un especialista. Así es. ¿Y quién lo realiza en este caso? Bueno, tiene que realizarlo el perito médico, ¿no? Exacto. Está pues adscrito al Instituto de Medicina Legal para que practique este tipo de procedimientos, lo plasme a través de los procedimientos que va a hacer a la persona y finalmente emitir sus conclusiones, ¿no? Porque esto va a ser llevado evidentemente a la etapa de juicio oral, claro, en la que se tiene que oralizar finalmente el informe. Claro, y en el caso de que las víctimas están en lugares alejados, por decir, no hay un médico especialista, o sea, un médico legal, ¿cuál sería ahí el trámite que corresponde hacerlo? Bueno, tendría que ser llevado básicamente digamos, a la jurisdicción más cercana, al órgano más cercano, esperar la programación digamos, tendría que programarse la pericia médico-legal para justamente, pues, tener un resultado más idóneo, dentro de las 72 horas correspondientes. Claro, o sea, cualquier médico no puede realizar ese tipo de... No, porque eso está dentro pues, digamos, de las políticas propias del Ministerio Público, ¿no? Tiene que ser un perito adscrito al Instituto de Medicina Legal para poder aplicar. Claro. Y justo le pregunto esto porque por ahí vienen los cambios de versión, ya la gente como que se retrae, ¿no? se retracta de la acusación o de la denuncia y ya no acuden a realizar el reconocimiento médico. Sí, yo creo que, exacto, esto en la práctica como tal, yo creo que usted no me dejará mentir que lo podemos ver, me ha pasado, no sé si podemos hablar de casuística, en la que, por ejemplo, los papás de la víctima o incluso la propia mamá ha decidido, porque hay un previo consentimiento de la madre, al momento de pasar cámara Gesell, en la que dice, bueno, ya no doy mi consentimiento y simplemente se marcha. Ya, pero ¿no? ¿Hay una sanción para el padre o la madre que niega o no da el consentimiento o se desiste el consentimiento? Debería haber una sanción como tal, ¿no? Porque estaría obstruyendo por lo menos la administración de justicia, claro, estaría vulnerando los mismos derechos de su propio... O incluso, por ejemplo, no asisten, porque como son citados, no asisten y queda ahí el caso como tal.
Me ha pasado circunstancias Sí, que que se han desistido. que se han desistido, porque Desistieron del reconocimiento. cuando, por ejemplo, son citados a pasar el examen psicológico a través de cámara Gesell, por Ya. ejemplo, de repente los papás, porque como lo ven como es un proceso, lo ven como algo tedioso, y de repente los papás también generan parte de estrés, tener que llevar a sus hijos, estar ahí de repente, y dicen, no, mejor lo dejamos acá, ¿no? Claro. No prestamos el consentimiento. Porque para que el niño pase a cámara Gesell, primero tiene que prestar consentimiento el papá y la mamá, Claro. ¿no? Los padres. Cuando Si no hay ese consentimiento, no se puede. Claro, cuando son menores. las personas Exacto, cuando menores de son edad. menores de edad. Y en este caso, cuando son personas adultas, también le ha tocado, ha visto casuística de que Claro, las propias personas adultas también se desisten, se desisten, ¿no? ¿no? Se desisten Continuar. de continuar o de no ir, por ejemplo. ¿O será que a veces son amenazados o tratan de llegar a un acuerdo? De manera extrajudicial tratan de llegar a un acuerdo y finalmente pues no asisten, no van, no pasas por el examen médico legal. Claro, y aquí se genera hilos de impunidad también, aparentemente. Conlleva la impunidad, así es, conlleva la impunidad. Y aquí es todo un trabajo que los colegas abogados ahí merecemos tener a valorar, ¿no? Ajá. Porque, bueno, cuando estamos, por ejemplo, los abogados que somos litigantes, bueno, yo no litigo mucho temas penales, ¿no? Ujú. Pero cuando estamos a favor del agraviado es una posición como abogado. Exacto. Y cuando estamos a favor del imputado es otra posición del abogado. No sé Así si es. le ha tocado a ustedes estar en alguna posición o siempre se ha mantenido en defensa del imputado o en la parte agraviada. Bueno, ¿Puede comentar? hasta cierto punto me ha tocado estar siempre en la posición de la parte imputada. Imputada. Ya, en la mayoría de casos. Bueno, en la mayoría de casos siempre en la posición de la parte imputada, defender al imputado a toda costa. ¿No? Y sabiendo que de repente ha cometido la falta, el delito. Como tal, sabemos que nosotros nos basamos en el tema documental y por nuestra ética escuchamos a nuestro patrocinado, ¿no? Claro. En muchos casos los patrocinados revelan la información correcta a nosotros y éticamente pues valoramos, ¿no? Claro. Pero hasta el momento, pues como vuelvo y repito, me ha tocado asumir la parte de la defensa del investigado. Claro. Del investigado. Y otro factor aquí que usted ha mencionado es el tema de las pruebas, ¿no? Los documentos. Así es. Y las testimoniales también. Claro, mire, la declaración testimonial de la víctima justamente tiene que estar debidamente corroborada por el aspecto psicológico, que hablamos de la pericia psicológica. Ya. Porque la pericia psicológica le va a dar más fuerza justamente al testimonio que da la parte agraviada, ¿no? A la parte afectada. Y eso permite que el fiscal tenga mayores luces para la investigación como tal, ¿no? Y finalmente el juez, quien es el que va a decidir, el que va a emitir la sentencia. Claro, y esta Entonces, declaración claro, tiene que ser continua y constante. Claro, tiene que ser continua, constante, idónea, y existe también la credibilidad, la veracidad de la declaración, del testimonio. Porque hay denuncias falsas también que Exacto, hacen, ¿no? exacto. Contra los varones, ¿no? Ajá. Por venganza. Por venganza. Sí, o porque no les cae bien, o simplemente por querer hacerle un daño a la persona. Y se ha visto casos. Estos casos se ven siempre en la práctica, ¿no? Se ven incluso de repente por un tema de venganza, como usted lo ha señalado, se ven. Por eso no siempre es denunciar por denunciar, sino es que cuando la víctima, pues evidentemente está vulnerada como tal, ¿no? Y eso lo vas a corroborar en el examen psicológico o en la pericia psicológica, porque va a demostrar el resultado, el impacto emocional que ha tenido la víctima. La afectación cognitiva, conductual. Claro. Y sobre eso es que va, y sobre los ejes principales es que va a continuar la investigación. Claro. Y las pericias, por ejemplo, a las víctimas tienen que estar debidamente corroboradas o es suficiente con la pericia. No, deben estar debidamente corroboradas, ¿no? Empezando por quien las practica, que viene a ser un experto, ¿no? Digamos, un perito adscrito al Instituto de Medicina Legal,
para emitir su conclusión. Porque hay protocolos, hay reglamentos. Exacto, exacto. Hay protocolos. Existen protocolos que debe aplicarlo el perito médico legal por el procedimiento, el tipo de procedimiento que va a utilizar y finalmente la conclusión, en qué se basa la conclusión, etc. Claro, porque ¿no? muchos casos se han caído o se han archivado, no han continuado, no se ha logrado la justicia en nada por justamente este tipo de... Así es. Cuando toca justamente, ya que usted me hace énfasis, asumir la defensa del imputado es justamente a dónde vamos nosotros, a cuestionar la credibilidad, la elaboración, por ejemplo, de esta pericia, ¿no? Directamente nos vamos a objetar, a observar el contenido de la pericia, ¿no? Claro. Para justamente ver de repente errores, porque no es de hacer por hacer, el perito tiene un protocolo para poder diseñar, hacer estos procedimientos. Claro, y justamente ahí hay una comparación, por un lado, de los retos que mencionábamos antes, ¿no? que es el reto del sistema de justicia y la sociedad, entre ellos los abogados, y haciendo la comparación, la legítima defensa también que tienen los individuos, todos sin excepción, ¿no? La legítima defensa, y justamente por ahí, para que no digan los televidentes que no nos escuchan, que estamos nosotros haciendo alarde de nuestra profesión para defender lo indefendible, sino al contrario, ¿no? que sea lo justo, ¿no? Si el sistema, la administración de justicia, que son ciudadanos, son personas que trabajan, ¿no? que realizan pericias, así es, ¿no? El reconocimiento médico legal, pero si no lo realiza con ética, como debe ser, entonces no va a prosperar. Exacto. Claro, o sea, se entiende de que las pericias tienen que estar elaboradas dentro de lo que señala la normativa o los procedimientos o los protocolos justamente aplicados que deben tener los especialistas, ¿no? No puede ser fuera, sino dentro. Ellos se tienen que ceñir a lo que es el protocolo de pericia, como tal. Y justamente, doctor, los defensores de la sociedad, los fiscales, y que también son defensores de la legalidad, así es, a veces no están en el plano de su defensa de la legalidad, sino a como dé lugar querer ganar el caso, y muchas veces conlleva afectación de derechos. Lamentablemente ya hay apelaciones, incluso hay casos resueltos en casaciones, así ¿no? Y que para los ciudadanos, ¿no? Que sí, claro, yo sé que doctor, que está hablando también de un punto de vista social, ¿no? ¿Cómo se ve? Sí, es verdad, no puedo decir que no, es verdad. Pero justamente para eso estamos nosotros, los abogados defensores. Sí. Para que todo se haga dentro del marco normativo, dentro de legalidad. Si tenemos que cuestionar algo, lo cuestionaremos, lo observaremos y objetaremos también, como es de repente en el tema del contrainterrogatorio de la parte agraviada, cuando se toca asumir la defensa. Exacto, porque justamente la sociedad nos critica, lo digo porque he escuchado y he sido también víctima de críticas, ¿no? Oye, tú defiendes a ese, si ese es un sinvergüenza. O sea, todos tenemos el derecho a la defensa, como usted lo dice, los abogados estamos para defender lo que es correcto. Lo que es correcto, sí. Dentro del marco de una legalidad. Sobre todo porque de repente la ciudadanía tiene que entender que como estamos en un Estado de Derecho, nos regimos también por los derechos constitucionales, y uno de ellos es el derecho a la defensa. Claro. Toda persona tiene el derecho a ser defendido, ¿no? Mientras no exista pues una sentencia condenatoria, no lo puede señalar. Claro. Entonces, presunción de inocencia, claro que es uno de los principios. Entonces, en base, nosotros los abogados pues tenemos que asumir la defensa cuando se tiene que asumir la defensa de una persona. Y justo lo que decía de la presunción de inocencia, a veces publican en las redes sociales, sobre todo las instituciones como la policía, ¿no? La policía publica en su red social, se le encontró a Flanda y lo ponen ahí como el delincuente, que una vez en flagrancia, ¿no? Claro. Y ya, otras veces son requisitoriados, pero todavía no hay una sentencia que lo condene y lo señale como tal. Es cierto, los medios de comunicación yo creo que ya adelantan una condena, ¿no? Ya adelantan una condena como tal, ¿no?
pero la realidad jurídica es completamente distinta. La situación jurídica del procesado, el investigado, el denunciado es completamente distinta. Todavía no hay. O sea, en vez de informar, desinforman a la población. No digo que todos, pero en algunos casos se da. Claro, llegando a cometer delito de difamación también. Así es. Y si quieren, por ejemplo, al abogado Gino, al abogado José, quieren sellar su honor, van, sacan una noticia tendenciosa, una noticia donde te acusan de un delito muy grave y la gente lo percibe como algo cierto, cuando, como usted dice, la realidad jurídica, la realidad procesal es totalmente falso o incorrecto. Exacto. Entonces, ahí hacerle entender a la población, de repente aprovechar ese espacio, doctor. Claro que sí, yo bueno, desde mi punto de vista, yo creo que la sociedad o de repente algún ciudadano que está enfrentando, de repente tiene algún familiar, primero expresar nuestra disposición en nuestro despacho para atender este tipo de casos. Y segundo es que no podemos entrar a una malversación de repente de la información. De repente la información es cambiada, ¿no? Desorientada, desinformada. Y segundo es que el ciudadano tiene que estar informado desde el punto de vista jurídico, que es la información más correcta, ¿no? A través de su abogado, de repente a través de una consulta que puede hacer. Yo creo que ese es el medio de información que te va a permitir tener mayor claridad. Los medios, no todos, no digo todos, no quiero señalizar, pero a veces, como ya lo hemos visto, ¿no? Desinforman, ¿no? La información como que la transgiversan la información. Manipulan la información. Así es. Intereses subalternos también. Y también. Mellar tu dignidad. Así ¿no? es. Y eso ya linda como un delito también. Claro, pero claro. Tendría que acreditarse en la vía judicial. Exacto. Porque toda persona es inocente mientras no exista una sentencia. No existe una sentencia como tal. Que lo condene firme. Exacto, firme. Así es. Entonces, Doc, estábamos hablando de la pericia, la importancia de la pericia, reconocimiento médico legal, ¿no? Así es. Ahora la pericia psicológica también por ahí estábamos hablando, pero es específica, es puntual, determinante para casos en temas de violación sexual. No, yo pienso que determinante como tal no sería, sino sería el conjunto, ¿no? Okay. El conjunto de elementos. Desde el punto de vista, desde la pericia médico-legal, conjuntamente con la pericia psicológica. Para ver la afectación. Claro, porque la pericia psicológica lo que va a evidenciar es el impacto emocional que tiene la persona, ¿no? Claro. Sobre el hecho como tal. El impacto emocional y la afectación cognitiva, conductual, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista podemos reforzar. No considero que sea elemental, pero sí en conjunto es la apropiada. Claro, una mirada holística. Exacto. Procesal, así es. Con medios probatorios idóneos, idóneos. Exacto. Como lo hemos y pericias psicológicas, reconocimiento médico legal de parte de la víctima, pero para el procesado, el acusado, también. Sí, efectivamente. Si hablamos nosotros como defensa, pues también nosotros podemos ofrecer una pericia de parte, ¿no? Para la víctima y para el acusado. Para la víctima y para el acusado. Justamente el acusado tiene el espacio de proporcionar ese medio probatorio. Claro. ¿No? Si existe ya una pericia por parte de la agraviada, también él tiene la capacidad de plantear una pericia por parte de él, ¿no? Una pericia de parte, como se puede decir. Y va a ser una evaluación de pericia contra pericia. Pericia contra pericia. Conclusiones, ¿no? Exacto. Determinar la real afectación, en este caso de una pericia psicológica, o el daño causado por lesiones, en el caso del reconocimiento médico legal. Ajá. Sí, así es. Pero dicen muchos que hay una frase que el que tiene plata logra la justicia, y aparentemente fuera así, porque en esa situación económica en la que estamos, para contratar un perito y proponerla en calidad de defensa es costosa, ¿no? Claro, sí. Entonces, yo creo que la respuesta es sí, ¿no? Se debería tener pues la capacidad económica para poder primero contratar a este experto
y luego pues evidentemente ofrecerla como un medio de prueba. Claro. ¿No? Y en este caos que estamos políticamente hablando y económicamente hablando, Ya. tenemos... Ajá. Bueno, aunque todavía en juicio, por ejemplo, esa pericia puede ser cuestionada. Usted sabe muy bien que desde el punto de vista de la defensa puede ser cuestionada al momento de que sea ofrecida. Se puede cuestionar si el perito está habilitado de repente o no está habilitado para hacer esta pericia. Cuál fue el procedimiento que utilizó, si no utilizó ese procedimiento, en qué se basaron las conclusiones para determinarlas, ¿no? El perito tampoco no puede decir fue por violación, no puede dar esa señalización, porque es netamente técnico, ¿no? Entonces, hay una valoración exacto, conjunto, ¿no? hay una valoración en conjunto. Todo ello se tiene, por ejemplo, la especialización del perito, si es un perito netamente especializado en ello, que puede dar credibilidad de la misma, ¿no? Hay que verlo, hay muchas formas desde el punto de vista de la defensa técnica, ¿no? Poder, digamos, cuestionar, hay momentos, hay plazos. Dentro de los plazos, porque son sí. plazos Ajá, de precaución también. cuando llegamos a la etapa de juicio, usted sabrá que se dividen en sesiones y en una de ellas, pues, nos toca a nosotros, así como el fiscal ha tenido su oportunidad, nos toca a nosotros como abogados defensores también poder cuestionar dichos elementos probatorios, ¿no? Ajá, muy bien, doctor, ¿le parece si vamos a una pausa comercial? Gracias. Señor director, en materia de familia, civil o penal. Cansado de los abusos cometidos por terceros, entidades públicas y privadas, afectando tus derechos a la vida, la libertad y la propiedad privada. Estudio Jurídico García y Yarleque Abogados. Nuestros abogados especializados y con amplia experiencia le darán una solución. Abogado civil y político señor José Alfonso García Chunga. Abogada penalista señora Sara Elizabeth Yarleque Nanfaro. Empresa de turismo, rutas y parajes bonaerenses en Chulucanas. Síguenos en Facebook y TikTok como Rutas y Parajes. Piñatería Mi Fiesta te ofrece globos metálicos, burbujas, cromados, relleno para piñatas de adultos y niños, vasos, guirnaldas, cajitas de Grupam y mucho más. Ubícanos en Girón Apurímac 578 o llámanos al 931-84-43876. Síguenos en Facebook como Mi Fiesta Chulucanas. Julia Espinosa, presidenta de la Asociación de Mujeres Emprendedoras del Distrito de Buenos Aires, de la provincia de Morropón, región Piura. Invitamos a todos los clientes, amigos, que vengan a disfrutar del delicioso chocolate a base de cacao orgánico. Nos encontramos ubicados en el Girón Bolívar 209, frente al Club Alianza. Vengan y disfruten nuestros chocolates orgánicos. Los esperamos. Buenos días, amigos de Veras TV, Canal 23, Chulucanas. Estamos en el frontis de la Municipalidad Distrital de Buenos Aires. Hoy nos encontramos con la señora Gladys Panta, quien nos va a comentar de su empresa Corín Chocolates. Adelante. Hola amigos, soy Gabriela Panta de Medina. Tengo a mi cargo la empresa Corín Chocolate, que está haciendo unos chocolates ganadores. Venimos exitosos de ganar medalla de plata este año en el International Chocolate Awards de Lima. Por lo que los invito a todos ustedes a disfrutar de un real chocolate aquí en Buenos Aires de Morropón. Estamos ubicados en la zona de San José y es el único lugar donde ven un edificio blanco. Así es que todos bienvenidos a saborear nuestro chocolate. Muchas gracias. Estimados amigos, tengan ustedes muy buenos días. Soy la señora Delia Isabel Chévez Navarro, trabajadora de la chocolatería Rosemary. Les hago una cordial invitación para que vengan a degustar ricos chocolates de diferentes sabores y precios.
Los invitamos en el Jirón San Martín 440, Buenos Aires, Morropón, Alto Piura. Hola, hola. Mi nombre es Irma López Rojas, representante de Chocolates Guay. Bueno, para saludarles e invitarles aquí a Chocolates Guay que tengo en venta, unos productos de muy buena calidad, preparados con el cariño de siempre, de manos de esta emprendedora que siempre elabora estos deliciosos productos. Tenemos cócteles, cóctel de cacao, también cóctel de algarrobina, de café, bombones rellenos con fruto de la zona, también tenemos barras de chocolates comestible y también barra del 100% para su taza, del 70% también tiene 70 de chocolate y 30 de panela. También tenemos las bolitas de taza de cacao convencional, que bueno, son muy buscadas también, son bien, bien ricas. Y aprovecho la oportunidad para invitarles a todos los interesados en este riquísimo producto hecho artesanalmente. Es un producto muy orgánico, pues sí. Estamos presentando el programa Libertad con Responsabilidad. Muy bien, estimados televidentes del canal 23 de Veraz TV, seguidores del Facebook, nos encontramos conversando con el doctor Gino Aguirre, natural de Buenos Aires, del distrito de Buenos Aires, provincia de Morropón, sobre el tema de violencia sexual, la protección legal de las víctimas de los delitos sexuales. Ahí se abren varias aristas, estuvimos hablando sobre los retos, ¿no? Los cambios legislativos. En la segunda parte estuvimos hablando de el aspecto netamente técnico procesal y los derechos que tiene la parte acusada, los imputados o los denunciados, como le conocemos, que no siempre son sinceras las denuncias. Hay aristas de falsedad y se determina pues de que son denuncias falsas para afectar el honor de la persona denunciada, que en su mayoría de casos son varones, ¿no? Y como abogados litigantes y el doctor que es experto en estos temas de derecho penal y derecho de familia, pues nos aclara el panorama ahí, que todos tenemos el derecho a la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. Pero hasta que se demuestre lo contrario, somos inocentes y tenemos el derecho a ser defendidos, todos, estimados televidentes. Y no es acusar por acusar, juzgar por juzgar y tratar a la persona de tal por cual, por querer, porque todos somos dignos y debemos respetarnos los unos a los otros. Estimados televidentes, amigos de Facebook, vamos a ir en esta tercera parte del programa, en la parte final, y plantearle un par de preguntas al doctor Gino Aguirre con respecto al sistema judicial en sí, ¿no? Cómo se trata esos temas de violencia sexual, estos delitos, y considerando desde mi punto de vista de que las víctimas en estos delitos de violencia sexual no solamente serían las agraviadas, afectadas, o en el caso de violencia para menores o mujeres adultas, sino también considero yo que habría las víctimas en este sistema judicial, a los mismos denunciados, a los ciudadanos que también son denunciados. Por poner un ejemplo, cuando se les impone una privación de la libertad preventiva, una prisión preventiva, también ahí hay aspectos del tema de la libertad, ¿no? La libertad individual, pues, es un derecho natural, un derecho fundamental después de la vida, que tenemos que proteger y ver, en el caso de los juzgadores, de que se vean todas las aristas procesales, legales, para determinar una prisión preventiva. Pero, como repito, en este sistema judicial que tenemos, y como mencionábamos antes, si no tienes una economía sólida para poder defenderte como debe ser, terminas siendo arrastrado por este sistema judicial y una condena o una prisión preventiva sin a veces ser responsable. Y hay casos, y
Y mi pregunta en concreta es, doctor Dino, ¿qué considera usted, cuáles son los aspectos dentro del sistema de justicia a mejorar para tratar estos temas o estos casos de violencia sexual? Bueno, uno de los aspectos que pienso yo primero desde el punto de vista de las víctimas, yo creo que es la humanización, la empatía que tiene que manejar el sistema judicial. Yo sé que sí se maneja, pero me parece que todavía nos falta mejorar, digamos, esos aspectos, ¿no? No juzgar, si vas a presentar una denuncia, no a lanzar juicios adelantados, ¿no? Eso es por parte de la víctima. Así como por parte de la víctima también podemos hablar del tema del agresor, ¿no? El denunciado, ¿no? Como usted lo ha considerado y lo ha dicho, ¿no? Es dentro del contexto de la realidad, sí, se dan casos en los que de repente lo hacen por un tema de odio, puede ser, porque provienen por amenazas, ¿no? Me ha pasado algunos casos en los que, por ejemplo, he tenido que la menor de edad, no quiero mencionar nombres, de repente denunció a la pareja de su mamá, ¿no? Porque por un tema de que no, primero lo odiaba la pareja de la mamá, ¿no? Y lo voy a denunciar por este delito para que se separe de la pareja de mi mamá, por una cuestión de venganza, ¿no? ¿Suele pasar? Sí, suele pasar dentro del contexto de la realidad, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros pues entramos, cuando vemos algunas cosas que no están bien, a defender la posición de nuestro patrocinado, ¿no? Digamos que estoy hablando de un tema que se presentó, parte de la casuística se presentó, ¿no? Como también otros casos en los que de repente, por cuestión de dinero, ¿no? Son extorsionados y siembran estos tipos de casos, ¿no? De hechos, ¿no? Quiero indicar. Claro, y usted me hace acuerdo de una casación que me comentó un colega que fue entrevistado aquí en Libertad con Responsabilidad, y mencionaba pues de que todo el proceso se había llevado sin identificar plenamente al individuo que había cometido el delito, ¿no? Y cuando elevan en casación a la Corte Suprema, se dan cuenta pues que la víctima, la agraviada, la que había sido en tocamientos indebidos me parece, no había identificado directamente al agresor, sino quien había sido es su mamá, pero su mamá ni siquiera estuvo presente de manera circunstancial en el lugar de los hechos. Entonces esa casación pues los magistrados supremos decidieron declarar nula la sentencia. Así es. Justamente por lo que usted mencionaba, ¿no? Sí, hay jurisprudencia vinculante, ¿no? Que, bueno, tienes que tener debidamente individualizado, ¿no? A la persona, al agresor. Identificado e individualizado, ¿no? Que va a permitir, evidentemente, a quién se le está tipificando el delito y sobre quién va a recaer, ¿no? Entonces, yo creo que ese es una buena observación, un buen aspecto. Y si no tenemos debidamente individualizado, pues evidentemente va a ser nulo. No vamos a tener nosotros algo favorable. Porque la sanción es personal. Exacto, personalísima. Así es. De legalidad, la sanción es a la persona que comete el hecho, no puede ser por representación como suele en casos civiles, ¿no? Claro. O los empresarios, ¿no? Hay una responsabilidad civil, penal, administrativa, por hechos que se cometen por terceros cuando él es el responsable, pero que en el derecho penal efectivamente los delitos que se tipifican y se sancionan directamente a la persona. Claro, por eso tiene que previamente esto en diligencias preliminares estar debidamente individualizado e identificado. Claro, por eso que las personas, para que puedan entender estos aspectos técnicos, procesales, si lo ven así de manera genérica, pues van a apreciar de que a veces bien, ¿no? El abogado defiende a delincuentes, ¿no? Y ese es otro delincuente, cuando en realidad no es así, ¿no? Claro. O sea, en defensa de nosotros, colegas, abogados, defensores, litigantes, o sea, nos cae de todo. Así es. O sea, hablo de la crítica, de que no
La, nos atacan, nos acusan. claro, eso se llama la presión social, Ujú. la presión social. Claro, Claro, la presión social que nosotros los abogados pues asumimos, no solamente asumimos el caso, sino también asumimos parte de la presión social, los comentarios negativos que sí. de alguna u otra forma recaen sobre nosotros, Ujú. ¿no? Pero hay que entender pues que toda persona tiene el derecho a la debida defensa, Ujú. ¿no? Correcto. A la defensa en todo el proceso como tal. Si no, pues evidentemente no hablaríamos de un debido proceso, no hablaríamos de un derecho a la defensa. Incluso estaríamos vulnerando derechos constitucionales, Así es. Y ¿no? derechos naturales, ¿no? Y derechos Ser naturales. defendido, oído, ¿no? Así es, así es. Sí. Y justo ahí va el tema de qué se debe mejorar en ese sistema judicial, ¿no? Correcto. De repente puede ampliar ahí que otra... Claro, se debe mejorar de repente desde el punto de vista también policial, en Ujú. función a que el detenido o la persona a la cual se va a atender tiene que ser debidamente informado de los cargos que van en su contra, Claro, ¿no? eso... Muchas veces de repente por actos contrarios o arbitrarios no hay una debida notificación válida de los cargos que se le está imputando, ¿no? Y para eso ya que tendríamos que hacer una defensa, una denuncia a inspectoría y todo el trámite, ¿no? Claro. Pero ocurre todavía, sí, todavía ocurre, ¿no? Hay malos efectivos, lamentablemente. Exacto, así Hay es. buenos efectivos policiales, Claro, hay mi buenos. respeto para ellos, pero hay otros abusivos. Sí, y Ajá. ha tenido algún choque por ahí con colegas o por Bueno, sí, sí, sí. Yo creo que todos los abogados litigantes pasamos por esas cosas, buenas, malas, Ujú. pero sí en algunas oportunidades, ¿no? Sí, pero Nos ha bueno, tocado. siempre hay que estar en el margen del respeto En el margen del a la persona, al individuo como Ajá, tal, su dignidad sí. humana, y por sentido común, ¿no? El respeto que se brinda a cada cual. Exacto. No, incluso yo de repente una anécdota que podría compartir es cuando de repente un mal policía no me dejaba conferenciar con mi patrocinado, Ajá, ¿no? claro. Si yo llego a la sede de la comisaría, ¿no? Lo primero que voy a pedir es entrevistarme con mi patrocinado y muy aparte de las demás diligencias que hay que hacer, ¿no? Pero debes tener un espacio privado para tú entrevistarte con tu cliente, con tu patrocinado. Pero si el policía no te permite o te dice ahí nomás, enfrente, no estás teniendo tú esa privacidad que deberías tener. Porque eso está dentro del derecho de la defensa del investigado o del denunciado, en todo caso, ¿no? Claro. Porque si hay intervención policial y tú estás hablando con tu cliente, no te deja tener esa privacidad que tú deberías tener, Claro. ¿no? Con tu cliente. Porque es un derecho, o sea, Exacto, poder exacto, ser oído, escuchado por su abogado, defensor. exacto. Por tu abogado Y defensor. las llamadas también que tienen que hacer a los familiares. Claro, también. Porque se ha visto casos de que abusando de su autoridad les obligan, los conminan a firmar, a veces con engaño, incluso sin presencia del fiscal. O sin presencia de su abogado Su defensor. presencia, ajá, es Ajá. correcto. Entonces, eso también habría que mejorar dentro de ese sistema de justicia para atención de estos casos de violencia. Por poner solamente este ejemplo, Claro. que en realidad es mucho más amplio. Sí, sí, claro. Estamos hablando de un tipo de violencia en específico. Así es. Pero debemos entender que hay más tipos de violencia, Así pues, es. ¿no? Correcto. Y yo creo que esto debería aplicar para todos los casos de violencia. Claro, y ahí los operadores de justicia, llámese jueces, los fiscales, la policía, los abogados, los peritos, hasta los mismos vigilantes de los establecimientos penitenciarios o del INPE. También un tema de dignidad humana, ahí Así es. usted habla de humanizar, ¿no? Exacto. La empatía se tiene que manejar, ¿no? Como desde casa y como vuelvo y menciono también en las autoridades judiciales, ¿no? Claro, Así hay es. que hacer una reforma. Nosotros acá hablamos de nuestra posición liberal clásica de promover reformas del sistema político, económico y el aspecto social a nivel educativo, a nivel de salud, a nivel de pensiones. Y ahí en el nivel político, estas reformas que estamos haciendo mención acá a nivel del sistema de justicia, porque hay mucho que hacer, doctor. Todavía. Sí. Hay todavía mucho que hacer. Y aquí para ir
cerrando parte de este programa, doctor. Se quedan muchos temas, quizás, Así de es. diálogo, sale una cosa. Sí, hemos hablado todavía pequeñito, algo muy, muy pequeño todavía. Así es, doctor. Y aquí le quisiera preguntarle, o más que todo, orientar a dar algunos consejos a los colegas, abogados jóvenes. Bueno, y yo creo que los jóvenes colegas que se quieren especializar en estos temas tan importantes, de tanta relevancia jurídica, social, lo primero es tratar de capacitarse constantemente, formarse constantemente y sobre todo nosotros los abogados o los profesionales del derecho tienen que tener una vista tanto jurídica como también una vista humanizada, una visión humanista. Yo lo veo desde la parte humana como desde la parte jurídica y tenemos que verlo de esa manera para poder ponernos en la posición de nuestra patrocinada o del caso que vamos a llevar, ¿no? Y la recomendación es la capacitación constante a todos mis colegas y tener esas dos visiones, ¿no? La visión del punto de vista humano, ponerse en los zapatos de la otra persona y del punto de vista jurídico, ¿no? Que es la parte de nosotros que manejamos. Así es, doctor. Muy bien, doctor Gino Aguirre. Para finalizar, despedidas, Y ¿dónde claro, lo podemos ubicar? claro que sí, Dirección, bueno, contacto, correo. así es, doctor. Bueno, primero finalizando ya esta entrevista, quiero agradecer a usted y a su equipo de trabajo. Nosotros nos conocemos ya desde mucho tiempo. Gracias por la entrevista nuevamente. Quiero también extenderle un saludo a toda su teleaudiencia por este espacio tan bonito y tan importante, sobre todo. Y bueno, decirle que quien ha hablado es el abogado Gino Javier Aguirre Yarlequé. Estamos en Buenos Aires, del distrito de Morropón, ubicados, y también estamos en Piura, en nuestro despacho Cipión y Aguirre, Abogados Asociados. Estamos nosotros prestos a ayudar, a brindarle toda la asesoría jurídico-legal que requieran a nuestros patrocinados, a nuestros clientes. Bueno, mi número de teléfono ya lo voy a extender, ¿no? 94 4503 457 para cualquier consulta, diligencia. Estamos nosotros, digamos, dispuestos, a disposición de nuestra teleaudiencia. Así es, doctor. Muy bien, doctor Aguirre, ha sido un placer conversar con usted acá. El gusto siempre ha sido y será mío, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Una nueva oportunidad, estimados televidentes de Veraz TV. Hasta una nueva oportunidad. Tengan ustedes una feliz y bendecida tarde. No se olviden continuar en la programación de Canal 23 de Veraz TV.